Marcos capítulo número 2. Hoy es nuestro tercer día de reto. Y vamos a ir a Marcos capítulo número 2. Quiero que usted lea conmigo. Vamos a leer el capítulo número 2. Tiene 28 versículos. Entonces, a ver, 28, 7 por 4, 28, ¿cierto? 7 voluntarios, 4 versículos cada uno. Tenemos a María, Elena. Presente. Elena, Alejandro, Clementina. Clementina, Livia. Paro, Livia, 6, falta uno. Listo, yo. Caleb, listo, Luz. Caleb. Luz Guevara, listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Luz, empiece. Primeros 4 versículos, por favor. Dice, un segundito, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se mudó de manera que ya no cabía aún a la puerta. Sí. Me quedé sin señal. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Listo, Elena. Buenos días, pastor, Buenos días. y todos los hermanos, perdón. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban entre sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar y pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué cavilan así en vuestros corazones? Amén. Listo, gracias. Sigue. Está Elena, está Alejo. Alejo 9, versículo 9, por favor. A ver, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu hecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu hecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó
enseguida y tomó mandos en su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificado a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gracias, Alejo. Clementina. Clementina, habilita tu micrófono. Ahí le estoy enviando un mensaje a Clementina. Se le cerró el micrófono. Ahora sí. ¿Escucha? Sí, señora. Ah, bueno. ¿Cuál capítulo? ¿Cuál versículo? 13, 14, 15 y 16. Gracias. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos, públicos, y le dijo: sígueme, y levantando le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos viéndole cómo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Livia. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayudaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. María. Gracias. Dice el 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejas. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que es lícito? No es lícito, perdón. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él los que con él estaban, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban?
También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Amén. Bueno, capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Tenemos aquí varios aspectos que son importantes tener en cuenta. Un primer milagro. Un primer milagro que es como un poquito raro, ¿no? ¿Sí? Porque en ninguna parte el paralítico que va a ser sano es el que dice, yo quiero ir a Jesús. No se narra ahí en la historia eso. Pero también vemos personas que están al lado de él y hacen hasta daños y todas esas cosas, ¿no? Ese es el primer acercamiento que tenemos. Después tenemos una serie de confrontaciones y pareciera que el Señor Jesús es muy explícito en hacer cosas el día de reposo, ¿no? El día de reposo hace un milagro en el capítulo 1. El Señor el día de reposo, sus discípulos es que se ponen a comer, sus discípulos como que no les gusta ayunar, mejor dicho, hay un poconón de cosas que empiezan a desarrollarse en este capítulo número 2. Entonces aquí tenemos dos paralelos, primero un milagro, ¿sí? Y después tenemos una serie de discusiones sobre aquellas cosas que son lícitas o no hacer, que se hacen o que no se hacen, y un llamado de atención de parte de los escribas y de los fariseos y una confrontación de por qué no se le da importancia a eso y se le está dando importancia a otras cosas. Entonces, señora. Y encima de todo lo que dice aquí, llama a Leví, que era el que recogía los impuestos, imagínense, para que lo siguiera. Exacto, entonces en la mitad de esas dos discusiones hay el llamamiento a un hombre de una forma determinada con una palabra que es muy de Jesús, que le dice, ¿cuál es la palabra que le dice María a Leví? Ay, espere, porque no le encuentro. Bueno, los que están en la sala, ¿cuál es la palabra que le dice? Sígueme. Ajá, la palabra sígueme. Y dice que Mateo, el Leví, dice, listo, de una, me voy, ¿vale? Entonces ese es como un pequeño resumen de lo que estamos encontrando en este capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Los evangelios tienen una particularidad y es que cada capítulo va desarrollando diferentes historias, diferentes momentos, diferentes escenas. Hay que tener presente algo. Los tiempos, aunque lo leímos en menos de 15 minutos, realmente ahí está resumiendo una buena porción de días, porque hay de un día de reposo, hay de ir a otro momento, están en Capernaum, están en ciertos lados, van a casas, entonces los tiempos que se están desarrollando ahí también es importante tenerlos en cuenta. Entonces hoy vamos a posar nuestra mirada, después de hacer este pequeño resumen que se está desarrollando, vamos a mirar un poquito algunos detalles que son importantes y que introduce Mateo con el milagro de este paralítico. El milagro del paralítico tiene varias cosas y varios detalles bien interesantes que es importante tener en cuenta. Entonces quiero ir preguntándoles varias cosas y que vayamos mirando varias cosas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quiénes son los que hacen que ocurra el milagro? ¿O por qué no ocurre el milagro? Livia, ¿por qué no ocurre el milagro? ¿Me repites? ¿Por quién, a causa de quién o de Porque quiénes ocurre el milagro? vinieron a él unos, dice, unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro personas que llevaron al paralítico. Sí, ¿qué más? Bueno, y porque también lo bajaron, y pues todo lo que me dice la historia, lo bajaron porque había mucha multitud, entonces ellos lo bajaron por el techo, ¿no? Sí, lo bajaron por el techo, ¿y qué más? Eh,
Y al Bueno, ver esto, la fe, entonces aquí dice el hijo, cuando el Señor le dice, tus pecados te han sido perdonados. ajá, Entonces, sí, yo pero eso pienso que ya ya con es este milagro, ¿no? Porque ya la fe que ellos tenían hizo que los pecados fueran perdonados. ajá, pero ¿quiénes? ¿Por quiénes o a causa de quién ocurre el milagro? De A las ver, 4 personas que lo bajaron, ¿no? de las 4 personas que lo bajaron. Ok, Mm. listo. ¿Quién da más? A ver, Elena, ¿qué dice Elena? que Dios, que como ellos no podían de entrar por la puerta, pues ellos lo que hicieron fue por el techo lo bajaron. Pero Y a Dios, causa, Elena, a Por los causa de, amigos, a por causa, los amigos. espere Alejandro, espere Alejandro, espere su turno, un momentico. Elena, ¿a causa de quién o de quiénes ocurre el milagro? de los amigos que lo llevaban, que dio la oportunidad de que lo bajaran por el ¿Y techo. dónde dice eso? Remitámonos al texto, por favor. Mientras Elena lo busca, a ver, Alejandro, ¿dónde dice lo que usted está diciendo? En el tercer versículo, No, A ver, Alejandro. en el tercer versículo, entonces vinieron a él unos No, ahí tra- todavía no ha ocurrido nada. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ojo que ahí no dice si eran amigos o qué era, solo dice que era cargado por 4, ¿no? Bueno, los 4, por los 4 que lo llevaron. Yo creo que más bien el milagro fue ocasionado por los escribas. Porque ellos cavilaban dentro de sí mismo diciendo, pues que cómo así que quién era él para perdonar pecados. Entonces ahí fue cuando le dijo Jesús, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Entonces, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces yo creo que lo hizo por lo de los escribas, como demostrarles a los escribas que no solamente tenía la potestad de perdonar pecados, sino de hacer el milagro de que se levantara. Bueno, aquí hay una valiente que dice que por los escribas se hace el milagro. ¿Qué dice María? Yo digo, como dice en el verso 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, como no cabían, no podían, entonces ellos se fueron a bajarlo por el techo. ¿A causa de quién De la o multitud. quiénes ocurre el milagro? De las personas, de la gente que se juntaron. Bueno, María dice que de la gente que se juntaron, ¿quién da más? A ver, mis amigos, Susi. y como no Bueno, yo, espere, pues pues tengo una dicotomía, porque digamos, si no hubiera habido paralítico, no hubiera habido milagro. Pero al mismo tiempo, acá dice, creo que también por la multitud, porque Jesús dice como que al ver la fe de ellos, llevó a cabo el milagro, le dijo al paralítico, hijos, tus pecados son perdonados, al ver la fe de la multitud. Bueno, ojo, la fe de la multitud, la fe de ellos, ¿cómo sería? Pues perdón la pregunta, ellos sí, la multitud no es lo mismo. O sea, ellos, los No, que estaban ahí en esa casa. no son lo mismo. en el Ellos 4, son los 4, pensaría yo. ¿Ellos quiénes son? Los 4. Los yo digo 4. que Ojo, en el 4, tenemos, ojo, Angelito, hay algo que es importante tener, ¿no? Ellos, los 4, no se sabe si eran amigos de él o qué, eso es lo que uno dice, pero el texto no nos dice eso. Dice que los 4, que son ellos, ¿listo? ¿Vale? pastor, Señora, dice, el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿ah? descubrieron
Eso es El clave, texto, lo que el hombre Clementina. estaba y haciendo una abertura bajaron al lecho el que vacía el paralítico. Listo. O sea, Espere. por Espere, Clementina. Para responder a Susi, la pregunta que ella hizo, el versículo 4 nos clarifica que una cosa es la multitud y otra cosa eran los 4. 4 personas que estaban haciendo la labor con el las paralítico. personas que lo Ya está bajaron. claro. Listo. Bueno, entonces, a causa de quién ocurre el milagro? De A los 4, causa de las 4 personas que bajaron al paralítico. Bueno, Clementina dice que a causa de los 4. Amparo, ¿qué dice? Yo digo que hay 2 milagros. Uno, a causa de la fe de ellos, de los 4, que fue cuando le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo sigo insistiendo. Y el otro pecado fue a causa de los escribas, cuando él le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No sé, serían, porque ahí no fue un solo milagro, sino 2 milagros. Ahora Amparo nos dice que hay 2 milagros. Listo. Bueno, ella dice que hay 2 milagros porque uno es hasta el versículo 5 y ahí en adelante es hasta el siguiente. Ojo que hay una clave aquí para entender cómo se desarrolla este milagro, ¿sí? Porque hay una palabrita que todos han leído, pero nadie le está prestando atención. Bueno, la fe, no, esa no es tan. El perdón de pecados, no. A ver, entonces, Susi. Susi dice, Perdón la discusión, pero creo que el milagro que hubo ahí fue que Jesús fue que cuando la puerta estaba llena y no les dejaban pasar, los subieron y con la fe de ellos, cuando lo bajaron, Jesús no sabía que estaba bajando. Y Jesús le dijo, toma tus cosas y vete a tu casa. sí, listo. Bueno, pregunta. A ver, toda la narrativa del que estamos leyendo, ¿hay algo que sea solo de pensamiento o todo fue hablado? Repito la pregunta. Todo el texto que acabamos de leer se desarrolla en un diálogo fluido de que hablan unos y hablan otros, preguntan unos y hablan otros, o hay una parte que escribe Marcos, pero que no se está hablando, sino se está desarrollando en el pensamiento de alguien. María. En el verso 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, pensando o diciendo. ¿Y de dónde saca usted qué es eso? Porque aquí lo dice, porque habla de así. Blasfemias dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero ¿de dónde saca usted que eso es? Ellos estaban qué? ¿Ellos dijeron eso o ellos estaban pensando? Pensando. Estaban pensando, cavilando, pensando. ¿Qué es cavilar? Pensar, digo yo. ¿Sí? ¿Segura? Última palabra. A ver, cavilar. A ver, Reflexión. O Cavilar suponer. es reflexión. ¿qué dice Livia? Cavilar es meditación, reflexión profunda, que puede ser tanto positiva como negativa. Listo, entonces póngale cuidado a este milagro, cómo pasa, ¿no? Porque nosotros lo estamos leyendo y estamos pensando que los escribas dijeron eso. No, lo que dice María es clave. Cavilar es un verbo que hay que tener en cuenta en la traducción al español y habla de pensar con intención o profundidad en algo. O sea que ellos no están como tal hablando. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, Jesús, y Amparo dice,
Entonces ahí es cuando ocurre el milagro, ¿sí? A causa de los escribas que están ahí. Entonces Pero ellos están era pensando. vamos a resumir el milagro cómo va. Está Jesús, llega a una casa, entonces esa casa se llena de gente. ¿Listo? De un momento a otro aparecen unos que llevan a un paralítico. Esos los menciona como que son 4, ¿sí? Que llevan un paralítico, pero a causa de tanta gente que hay, no pueden acercarse a Jesús. Y entonces, yo no sé, uno de esos se le ocurre, ve el techo y se le ocurre ir y abrir el hueco, ¿sí? Suben allá y entonces bajan al paralítico frente a Jesús. Dice la narrativa que al ver Jesús, y el verso 5 es clave, dice, al ver Jesús, ¿qué? ¿La fe de quiénes? De ellos son los 4 que están llevando al amigo. Entonces le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí lo dijo Jesús, ¿listo? Entonces el verso 6 nos presenta un cambio en la forma de entender. Porque dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilar en sus corazones, es decir, los cuales pensaban. ¿Sí? Entonces imagínense esta escena. Estaban allí sentados, está Jesús, baja y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces están ahí los escribas pensando, este man, ¿qué está diciendo? ¿Sí? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mire. Entonces, ellos no lo dijeron, ellos lo estaban pensando. Y mire, el verso 8 nos clarifica, dice, y conociendo luego Jesús en su ¿qué? Espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Y ahí es la clave, de esta manera dentro de sí mismos. Ellos en ningún momento dijeron nada de eso. ¿Ellos qué? Están pensando para sí mismos. Entonces Jesús dice, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Sí? ¿Cuándo ocurrió el milagro? Para responder a lo que Amparo decía. ¿En qué momento ocurrió? ¿Ya ocurrió el milagro o todavía no ha ocurrido? Desde el momento que lo bajaron. Bueno, todavía no ha ocurrido. Jesús dijo algo que causó unos pensamientos y entonces, miren, ¿qué es lo que hay que entender? Jesús, cuando la Biblia y los evangelios dicen, Jesús conociendo, ¿qué es lo que pasa? El Señor puede escudriñar los pensamientos y conoce lo que están pensando los otros. Palabras más, palabras menos, Jesús puede leer los pensamientos de todos los que están ahí. Amén. Y eso demuestra el poder que hay en él. ¿Listo? Hay un desarrollo de poder en Jesús, por eso podemos concebir que es hijo de Dios, porque yo, por más que quiera leerle los pensamientos a María y saber qué piensa María, no puedo saber nada hasta que María hable. Pero el Señor, dice la Escritura, que Él escudriña nuestros corazones, nuestros pensamientos. Cuando habla de escudriñar, habla que los conoce, los sabe. Pero a veces el Señor también espera que usted y yo lo hablemos, lo digamos. Aunque lo conoce todo, lo sabe todo, espera que lo hablemos. Entonces, ¿sí entendemos cómo se está desarrollando este milagro? Entonces, Jesús dice algo, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en ese momento escucha los pensamientos de los escribas que están confrontándose y están diciendo, este man, ¿cómo
¿Cómo así que este Jesús perdona pecados? Y eso no lo puede hacer Él, sino eso solo lo hace Dios. Entonces el Señor confronta a estos que están ahí, les dice después, ¿por qué cavilan? ¿Por qué tienen esos pensamientos? ¿Por qué están actuando de esa manera? Y después de eso dice, ¿qué es más fácil? Ahí sí, y ¿sabe por qué entendemos que Jesús ahí sí lo dice? Porque el escritor dice, Jesús dijo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí él confronta esos pensamientos. Hay dos formas de decir las cosas que van a hacer que ocurran el milagro. Jesús dice, yo le puedo decir tus pecados te son perdonados y entonces va a ocurrir el milagro. O le puedo decir, toma tu lecho y anda. Y también esa orden se va a cumplir. ¿Listo? ¿Y por qué eso se va a cumplir? ¿Por qué eso se va a cumplir? ¿Por qué Marcos presenta este milagro con esta cavilación, con esta lectura que hace Jesús de los pensamientos de los escribas? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrar? ¿Qué es lo que Marcos nos quiere mostrar? Señora. El Señor Jesús tiene potestad en la tierra. Que el Señor Jesús tiene potestad, como dice aquí. Levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ajá, ok, potestad. ¿Y qué es potestad, Amparo? El poder del Señor. Y ya estudiamos eso. ¿Cuál es la palabra que usamos para eso? No me acuerdo. ¿Cómo así? ¿Cuál es la palabra que ya aprendimos que habla de autoridad? Autoridad. ¿Cuál? Ay, espera. Exousia. Exousia. Es Exousia. Exousia. Exousia es ¿qué? Autoridad. Autoridad. Derecho, dueño. Potestad. Eso es Potestad. exousia. ¿Qué está presentando Marcos que tiene Jesús? Tiene exousia, tiene autoridad. Poder. Este milagro es una forma de mostrar el poder y la autoridad que tiene Jesús. La exousia que tiene Jesús, que es un poder y una autoridad completa. El poder, imagínense el poder de leer los pensamientos de los demás y confrontar. Uy, si algún día quisiera tener algo, sería eso. ¿Sí? Si algún día yo quisiera tener un poder, sería ese. ¿Por qué? Va un poco más allá del discernimiento, porque es que cuando tú lees los pensamientos del otro, ya hay una confrontación. Mire que hay unas películas que han hecho de eso, ¿no? ¿Sí? Que una vez había un hombre y entonces desarrolla en esa película la capacidad de leer los pensamientos de las mujeres. Y entonces al leer los pensamientos de las mujeres, pues él que es publicista puede desarrollar mejores campañas publicitarias más cercanas a las mujeres y se vuelve muy exitoso. Y bueno, es una película, pero que la traigo a colación para pensar. Imagínate lo que se puede desarrollar cuando si uno pudiera leer la mente del otro. ¿Sí? Y entonces el Señor Jesús aquí está mostrando que tiene plena autoridad y poder. Imagínese, no sé si alguna vez a usted le ha pasado que de pronto por esas casualidades de la vida se encuentra con alguien o con algo en una situación donde esa persona como que le está leyendo sus pensamientos y la confrontación que viene eso para uno.
Entonces Jesús está mostrando una exousia que es poderosa. O sea, mire el poder del Señor en el que usted cree. Mire el poder. Aquí la hermana María comentaba algo sobre el discernimiento, que es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? El don de discernimiento que actúa en la vida de una persona. Pudiéramos decir, aquí abro un pequeño paréntesis, que como capítulo antes, capítulo 1, hay el bautismo y viene el Espíritu Santo aún sobre Jesús. Jesús ha sido dotado con eso, con el poder de tener discernimiento, de saber qué es lo que está pensando, ¿sí? Llevado a ese nivel de desarrollo. Ahora, ¿eso puede pasar también con nosotros? Sí, el Señor nos puede dar ese discernimiento. Que muchas veces hay personas que lo llevan a pensar, sobre todo se habla de que las mujeres tienen un sexto sentido o que tienen ciertas cosas. Pudiera pensar que más que el sexto sentido es que se desarrolla esa capacidad de discernimiento, ¿sí? Y se puede desarrollar esa capacidad de discernimiento, solo que muchas veces en lugar de decir discernimiento, algunas personas pueden decir el sexto sentido, ¿sí? Pero no es eso, y ahí cierro ese pequeño paréntesis. Después nos dedicamos un rato a estudiar sobre el discernimiento y es interesante, antes de cerrar mi paréntesis, cuando habla del discernimiento de espíritus, que se puede discernir lo que espíritus pueden hacer y pueden estar desarrollando. Cierro el paréntesis. ¿Listos? Entonces estamos en nuestro milagro. 4 personas, la fe de ellos hace que Jesús diga algo. Jesús lee los pensamientos de los escribas, los confronta y les dice: para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene exousia para perdonar pecados. Entonces, continuemos en la lectura a ver si ya ocurrió el milagro. Dice, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Eso que está entre paréntesis es un aporte que se hace para que entendamos la lectura. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces, a la respuesta para la pregunta que yo hice de quién o quiénes ocasionan que haga el milagro, ¿quién o quiénes ocasionan que haga el milagro? Él les enseñaba. Repito, ¿quién o quiénes ocasiona que ocurre el milagro? Los Bien. 4 que bajaron al paralítico. Sí, señora, muy bien. Los 4 que bajaron al paralítico. Los escribas están ahí no para ocasionar que ocurra el milagro, sino para ser confrontados en sus pensamientos y ser prácticamente desnudados en un momento, quitados, ¿sí? Confrontados en su forma de pensar. Este milagro ocurre en esas dos vías. Ocurre para que la gente tenga fe, para que pase lo que dice al final. Todos digan: nunca hemos visto tal cosa. Esto que está ocurriendo es algo increíble, pero también ocurre porque el Señor va y está confrontando la forma en la que muchas veces nosotros también cavilamos y pensamos. Y esto es clave. Yo no sé si alguna vez usted y yo nos hemos convertido tal vez en escribas y hemos pensado así cuando el Señor está y desea hacer algo. Y hemos dicho: pero ¿por qué? ¿Por qué para esa persona sí? ¿Por qué para ese sí, para otro no? Eso no es de Dios.
Eso no es así. Y aquí hay un llamado de atención que hace Marcos y que Jesús nos permite entender a través de lo que Él está haciendo. Está confrontando a estos escribas, que se supone, un escriba, ¿saben qué es un escriba? ¿Qué es un escriba? Los que escriben las leyes de Dios. ¿Cuándo nota? Bueno, sí, un escribano es el que escribe. Señora, Estudiosos de las escrituras y sirve como copista, editor, maestro y jurista. imagínese esto. Un escriba o un escribano es aquella persona que copia el texto, pero para copiar el texto quiere decir que conoce la escritura. ¿Sí? O sea, no es cualquier neófito, sino es una persona conocedora de la palabra y de la escritura. Pero imagínense lo que pasa con ellos. Conocen la palabra y la escritura, pero eso no los lleva a tener fe y a que su fe crezca, sino al contrario, los lleva a tener una actitud desafiante y confrontadora con lo que pasa. Y esa es la actitud que el Señor Jesús está confrontando a través de este milagro, porque vemos aquí dos actitudes diferentes. Vemos la actitud de 4 personas, de los 4, no sabemos si eran hombres, mujeres, no sabemos cómo eran, solo dice los 4, pero la actitud de ellos para acercarse a Jesús es muy diferente a la actitud de los escribas y los escribas que son los que están ahí. Los escribas parece que tenían el privilegio, la oportunidad de estar en buenos lugares porque dice que estaban sentados. Mientras que los 4 cuando llegan ven una multitud que no les permite acercarse con facilidad a Jesús, porque había la particularidad de que todos querían estar cerca y yo no le quiero dar espacio a otro, aún a pesar de la necesidad que puedo ver en ese. Y esto es importante. Primero tenemos un escenario donde se agolpa la gente, viene una gran multitud que está agolpándose, que está acercando, pero la multitud también empieza y en la multitud hay una actitud que también nosotros tenemos que evaluar y es en la multitud cada uno quiere estar y ocupar su lugar y no está dispuesto a cederlo a otro. Y esa actitud que encontramos ahí es una actitud que confronta también nuestras vidas, porque muchas veces nosotros podemos estar agolpándonos alrededor de la palabra del Señor, del conocer al Señor, pero no estar dispuestos a permitir que otros también se acerquen al Señor, sino nosotros decir, yo ya tengo la verdad, somos aquí, el grupito, somos aquí los amigos del Señor y estamos aquí unidos y entonces viene alguien que tiene una necesidad y podemos tal vez actuar como actuó la multitud. Ninguno dice, no dice, le abrieron camino porque era un hombre necesitado. ¿Qué dijeron? No, ¿por qué? No sé, no, busque su lugar. ¿Y cuántas veces nosotros también hemos actuado de esa manera? Marcos escribe, no solo para confrontar y para que nosotros miremos ese detalle de lo que hacen los escribas, los conocedores de la palabra, sino también la actitud que otros podemos tener. Muchas veces, y esto es una reflexión que tenemos que hacer, tenemos que decirle, Señor, permíteme no ser un estorbo para que aquel que tiene necesidad se acerque a ti. Muchas veces nos podemos convertir en estorbo. ¿Cuándo nos convertimos en estorbo? Cuando empezamos a sumarle al evangelio, a seguir al Señor cosas que no son lo que se necesita. ¿Seguir al Señor es difícil? No, el Señor es asequible, el Señor es accesible. El Señor no es como cuando usted quiere hoy tener una cita con un gran empresario. Tiene que pedir cita, tiene que hacer un poco de cosas. No, el Señor está cercano a los que le buscan. El Señor está cercano a nosotros y eso es una conciencia que nosotros tenemos que tener. Tú puedes tener la verdad, pero tu verdad debe
acercarse al que no la tiene de una forma que esa persona encuentre, al igual que tú has encontrado la luz, pero tu verdad no está dada para que tu verdad, por así decirlo, coja a los otros y los acribille porque ellos son malos y no tienen la verdad y tú la tienes. Muchas veces nosotros, y aquí tenemos que hacer, hemos cometido muchos errores. Tenemos la verdad, sí, pero a veces nuestra verdad y nuestra concepción de la verdad se ha vuelto un estorbo para que otros se acerquen al Señor. Yo puedo entender que de pronto, perdón el ejemplo que voy a usar, Amparo tiene su creencia. Y yo puedo decir, ella está equivocada, puedo entenderlo. Pero muchas veces mi actitud es de multitud. Es que usted está equivocada, es que usted se va a ir al infierno, es que usted va a hacer eso. Sí, eso es verdad. Pero el Jesús que se acerca al hombre, el Jesús que se acerca a nosotros, no es el Jesús que dice, es que no, Él da la oportunidad de que las personas puedan entender la verdad. Mire, aquí le está dando la oportunidad a los escribas para que aprendan y tengan un entendimiento real de cómo suceden las cosas, de cómo se hacen las cosas. Mi hermano, tú tienes la verdad, sí. Hay otros que creen en mentiras, pero tu verdad no está dada para que con tu verdad acribilles a los otros y les digas, ustedes están mal y yo estoy bien. No. Tu verdad debe ser esa luz que a ellos que están en la oscuridad los puede traer al camino verdadero. Y eso es clave en esta historia. Eso es clave. Porque vemos a 4 personas interesadas. No, ellos ¿qué hacen? Ellos no se ponen a pelear con la multitud. No dice, y ellos sacaron espadas y empezaron a pelear con la multitud. No, ellos no hacen eso. Ellos buscan la forma de poder acercar a su amigo al Señor. Y aquí hay un principio poderoso de hacer discípulos. Busca la forma de poder acercar a otros al Señor. Busca una forma, una manera, rompe los círculos que muchas veces se han creado para impedir que se acerquen ellos al Señor. Mire la actitud tan preciosa de estos 4, una actitud de estar dispuestos a hacer lo que sea para llevar a su amigo a Jesús, para llevar a este paralítico al frente del Señor y que el Señor pueda hacer algo por él, como lo ha hecho tal vez por esos 4. Mire que muchas veces nosotros con facilidad frente a los estorbos para acercar a alguien al Señor nos rendimos. Estos días pensaba, hablando con unos pastores, decía, mire que nosotros muchas veces nos vamos volviendo como cristianos perezosos y nuestro esfuerzo es muy mínimo. Mire, hay personas que no conocen del Señor, pero lo que aman están dispuestos a trasnocharse, a mojarse, a hacer lo que sea por aquello que aman. He visto personas mojándose en un concierto porque es el concierto de sus vidas. Pagar cantidad de dinero por estar en ciertos eventos y en ciertas cosas que son momentáneas. Pero he visto cómo personas que pueden esforzarse, que pueden para servir al Señor, no lo hacen. Cualquier cosa sencilla les estorba el camino. Así. ¿Cuántas veces cosas tan sencillas nos estorban? Sí, la multitud siempre va a estar. Los impedimentos para acercarnos al Señor siempre van a estar. Eso siempre va a existir. No por el Señor,
sino porque se levantan siempre situaciones para impedir que nos acerquemos al Señor. Pero el problema está en nosotros. Decidimos que la multitud es muy grande, que el impedimento es muy grande, entonces no lo voy a recibir, no voy a esforzarme. No, tenemos que esforzarnos. Busca la forma, busca la manera. A veces nosotros estamos llenos de formas y maneras erróneas para acercar la luz del Señor a otros. Estamos llenos de formas erróneas para acercarnos al Señor y necesitamos ser renovados. Necesitamos que haya una renovación para que entendamos que podemos tal vez subirnos al techo y podemos tal vez abrir algo, un camino. Y podemos por ahí acercar a esa persona para que el Señor haga algo en él. Pero también nos debe confrontar que tal vez podemos estar cercanos al Señor como los escribas. Podemos estar cercanos a Dios. Podemos tener la mayor revelación del Señor frente a nosotros y estar cavilando en nosotros mismos. Estar tal vez juzgando, diciendo, eso no es de Dios. Eso no es así. Yo no lo creo así. Eso es lo que tú crees. ¿De qué me sirve a mí conocer el mensaje del Señor si en lugar de ser humilde y ser cercano a Él, entonces en mí crece el orgullo y ahora yo soy el que juzga si algo eso no es de Dios? Puedo ser un escriba, sí, puedo estarme alejando del Señor. Y eso es algo que tú y yo necesitamos hoy quitar de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, tal vez aún estando cercanos al Señor, no hemos creído que el Señor puede usarnos? ¿Cuántas veces hemos menospreciado la gracia de Dios para con otros? Pero ¿por qué hace el Señor eso con él si él ni viene, ni hace, ni está acá? ¿Eso es un escriba? Ese no es de los 4 que dice Jesús al ver, y eso es precioso, dice, al ver Jesús la fe de ellos. La fe se puede ver. La fe no es algo que tú dices, sí, yo tengo fe. Por dentro tengo mucha fe. No, la fe se ve. La fe se ve cuando hay una persona que tiene fe, cuando hay una persona que tiene una ilusión, cuando hay una persona que está cercana, eso se ve. Es como cuando tú ves a alguien que está enamorado, ¿se ve? Sí, se ve que está enamorado, que está lleno, lo mismo. Y hoy la confrontación para mí y la pregunta que surge es, ¿mi fe se está viendo? ¿Se ve reflejado? ¿Se ve en mi aspecto esa fe? ¿Se ve la fe o no se está viendo? Se están viendo otras cosas en mí. Y entonces eso está haciendo que otros no se puedan acercar al Señor y decir, yo quiero tener eso. El Señor cuando te mira tu fe. ¿Está viendo que tienes fe? ¿O está viendo que te has dejado amargar por la situación que estás viviendo? ¿Está viendo que te has dejado llenar de odios, de amarguras, de otras cosas? Y entonces cuando Él te mira, no ve fe. Y entonces dice, no, primero tengo que sanarlo porque si no lo sano, no va a tener fe y no va a poder recibir. Cuando el Señor te mira hoy, ¿te está mirando con fe? ¿Que estás creyendo? Dice, y al ver la fe de ellos, el Señor te está mirando hoy, me está mirando a mí, ¿está viendo fe? ¿Está encontrando en mí la actitud correcta? ¿O está encontrando en mí
una actitud errada y por eso tal vez no me está dando la respuesta y no está dando a mí lo que Él quiere. Y con esto no quiero decir que venga a tu mente pensamientos de culpas y digas, si ves, por eso es que no recibes. Si ves, no, no es eso. Es una confrontación para que yo evalúe y me mire al espejo y estoy siendo una persona que respira fe, o siendo una persona que su corazón ha sido contaminado por las situaciones y circunstancias, por las respuestas que no se han recibido, y entonces mi fe ha empezado a enfriarse, mi fe ya no se ve. La multitud siempre va a estorbar. Hay cosas que van a estorbar. Mire, a veces se levantan cosas, aún personas cristianas, yo puedo estorbarte. Pues la pregunta es, frente a esa multitud que te impide acercarte fácil al Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir? Mire, te estorba la pereza y la pereza te saca del camino. Te estorba la falta de compromiso y con facilidad te saca del camino. ¿Dónde está la fe que nos lleva a pasar aún, a obviar, a buscar una salida pese a la multitud para no perder el propósito de estar cercano? ¿Quieres ver algo precioso de Dios? Vence esa multitud, pero también si estás cercano al Señor, por favor no te vuelvas un escriba, simplemente un conocedor de la Escritura. No olvides que del Señor emana autoridad, exousia, poder de Dios. Si estás cercano al Señor, llénate de ese poder, de esa gracia de Dios para con tu vida. Y que eso, el estar cercano a Dios, te lleve a tener una fe que actúa con poder y no una incredulidad que cubra tu vida y tu corazón. Al ver la fe de ellos, ahí ocurrió el milagro. Pero el Señor confronta la actitud que tenemos muchas veces y que no nos permite entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hoy es un día, este es un tiempo, esta es una mañana para que en nuestros corazones no sigamos cavilando, para que en nuestros corazones no sigamos teniendo simplemente pensamientos, disputas, cosas que nos alejen del Señor. Dialogizomai es eso, es cavilar. Dialogizomai es pensar. Dialogizomai, pensar, cavilar, discutir, disputar. Nos estamos quedando muchas veces en eso, dialogizomai. Nos estamos quedando mucho en eso. Solo pensamos en cavilar, en discutir, en disputar. Y eso está dañando nuestra fe. Mira, como cristianos el Señor no nos está enviando a discutir, no nos está enviando a pelear, no, nos dijo, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Vayan a ser discípulos. Es romper, es tener la fe para pasar a través de la multitud a personas y acercarlas al Señor, porque el Señor es el que los va a transformar y el Señor es el que va a hacer algo poderoso en sus vidas y en sus corazones. Mira, te está matando la pensadera, te está matando las discusiones, te están matando las disputas. Eso es lo que te está dañando y no está permitiendo que tu vida avance. No estás avanzando, no estoy avanzando porque me estoy quedando en eso. Pero el Señor no quiere y confronta eso. Deja de cavilar, deja de discutir, deja de estar
pensando en eso, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo tu vida, tu fe se está perdiendo. Estamos perdiendo muchas veces el tiempo. ¿Cómo ocurre? ¿Sí ocurre? ¿Sí es o no es? Y estamos olvidando lo sobrenatural que Dios está haciendo. Después de este milagro, Jesús confronta, porque para los escribas y los fariseos es más importante el día de reposo. Se volvió más importante las formas que el fondo. Más importante lo exterior, otras cosas, que lo que realmente importa. ¿Cómo está mi corazón? Porque mi corazón, como esté, va a ser el reflejo de cómo voy a proyectar mi vida hacia otros. ¿Tu fe se ve o no se ve? No son tus palabras las que se ven. Se ve tu fe, lo que tú eres. Si tienes la fe, la convicción, se va a notar y va a impactar la vida de otros. Y el Señor, cuando te ve con fe, va a decir: si quiero, como dice en el verso, en el capítulo número 1, con este hombre leproso que se acerca a Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dice: sí quiero, porque en ti está la fe. Pero aquí en este también, a causa de los 4, a causa de ellos, ni siquiera se menciona sus nombres. Pero eso no importa. Lo más importante y relevante es lo que hicieron para acercar a este paralítico al Señor y que fuera libre, fuera sano en aquella hora. Yo no sé. Pero ¿sabes qué nos falta? ¿Qué necesitamos? No necesitas tal vez más oración. No necesitas leer más. Necesitas mostrar en tu vida la fe. Porque si tú lees la palabra y no estás siendo transformado, hay un error ahí. Porque la palabra nos transforma. Pero si no me está transformando, no es por la palabra, es por mí. Porque muchas veces yo pongo barreras, porque muchas veces pongo formas de juzgar, porque muchas veces tengo paradigmas, cosas que he creído más que lo que dice Dios. Mire, a veces nos encontramos con personas que creen más a cosas que Dios no ha dicho que creer a lo que Dios ha dicho. Yo no sé, evaluemos nuestra vida cristiana. Yo estoy creyendo a lo que Dios ha dicho, o estoy creyendo más a otras cosas que otros han dicho, a interpretaciones aún erróneas de la palabra del Señor. Y entonces, por eso mi vida se ha vuelto la de un escriba. Solo juzgar, pensar, confrontar y decir. Y no se muestra una fe que hace que ocurran milagros. Necesitamos personas en esta iglesia que muestren su fe, que cuando el Señor nos mire diga: a causa de ellos voy a traer un derramar de arrepentimiento en este barrio. Muestra tu fe para que el Señor diga: va a visitar esa casa a causa de la fe de María. Va a visitar esa casa y voy a transformar todo lo que está allí. Y al ver la fe de ellos, al ver lo que estaba pasando allí en ellos, dijo al paralítico: hijo, y esas palabras son preciosas, hijo. No le dijo paralítico ni no, lo llamó de una forma cercana: hijo. Imagínense eso, un llamado de cercanía, no es lejano, es cercano. Hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, hay parálisis provocada por pecados. Pecados contra el cuerpo, pecados contra Dios, pecados contra otras cosas. Por eso estás paralítico.
Por eso no puedes acercarte al Señor, porque hay personas que no pueden acercarse al Señor, porque están paralíticas, hay cosas que les han paralizado. El pecado viene a paralizarnos, pero el Señor te llama y me llama, te dice: hijo, ven, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor hoy dice para ti, para mí: hijo, hija, ya pasa la página, ya deja de vivir sembrado en esas situaciones que no te han acercado a mí, sino que te han alejado de mí. Ya, yo ya te perdoné. Y hoy le hablo a aquellas personas que tal vez aún han venido al Señor, pero no se han podido acercar a Él, porque siguen pensando que sus pecados son más grandes, que lo que hicieron es más grande que lo que Dios puede hacer. Y estás olvidando que eres una nueva criatura. Que el Señor te perdonó. Señor, tú eres hijo. Eres cercano al Señor. Eres hijo, eres hija, ven a casa. Eres hijo, eres amado. Acércate a mí. No te portes como un extraño. No te portes como lejano a mí. Yo me acerco a ti. Ahí donde usted está, hay una presencia preciosa de Dios. Reciba un toque precioso de Dios. Tú eres hijo. No permitas que tu fe no se vea. Sí, ha venido la aflicción, ha venido, pero que eso no cambie tu fe, tu adoración, tu búsqueda del Señor, sino que al contrario hoy nos podamos levantar y decir: yo me acerco a ti. Yo me acerco a ti. Aún a pesar de la multitud, no sé qué se ha vuelto para ti multitud. No sé qué te está impidiendo vivir una vida preciosa, cercana al Señor. Pero sí sé que su gracia nos restaura, que su gracia nos transforma. Eres tú. Tal vez tienes que subir al techo. Tal vez tienes que buscar una forma diferente de orar. Tal vez tienes que renovarte en el entendimiento de congregarse, de compartir tu fe. Porque así como lo has hecho, no te acercas al Señor. Tal vez haya que romper hoy pensamientos que han sido
fraguados en las tinieblas, que te han dicho a ti, lo has aceptado, pero que hoy el Señor renueve tu vida. Mujer, el Señor renueve hoy tu vida. Hombre, niño que me escuchas, el Señor hoy renueve tu vida. Quita de ti toda atadura, toda parálisis en el nombre de Jesús. Hay personas que tienen parálisis para tal vez hablar, parálisis para compartir, temores que han venido a atar sus vidas, pero hoy el Señor te dice: hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Hijo, hija, levántate hoy. Hijo, hija, levántate. Hay algo nuevo de mi parte para ti. Oh, Señor, tú estás sanando. Déjate consolar, déjate abrazar por el Señor. Mira, hay personas que la desilusión de lo que no han podido lograr ha venido a separarlos del Señor. A veces nos ponemos metas, propósitos que son inalcanzables, y a veces el Señor no nos está pidiendo sino que nos acerquemos a Él y le amemos. No son tus sacrificios, no son mis sacrificios los que harán que el Señor haga las cosas, sino el estar cercanos a Él, el que mi fe se vea. Oh Padre eterno eres tú. Oh Padre bueno eres tú, mi Dios. Eres tú, mi amado. Acércate al Señor. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Dile, me amas. Me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Díselo al Señor, me amas.
ama, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas.